Con su venia, Presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Antes de iniciar, quiero condenar la represión que están viviendo los trabajadores del Poder Judicial, que han salido a las calles a manifestarse en contra del dictamen que hoy pretenden aprobar desde la mayoría oficialista. Exijo al gobierno de la Ciudad de México que no haga uso de la fuerza pública con quienes son incómodos para el régimen. La lucha por los derechos no debe ser reprimida. Esto es una muestra más de que estamos en una tiranía. A las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, los diputados federales que conformamos el Frente Amplio, les decimos que estamos con ustedes y daremos la batalla en este pleno. Los derechos de los trabajadores no deben sujetarse a caprichos políticos, menos aún cuando están en la ley o en las condiciones generales de trabajo. Compañeras y compañeros diputados, hoy vamos a discutir una ocurrencia más de este gobierno, un acto perverso que tiene como fin, una vez más, arreciar los embates contra el Poder Judicial. Saben bien que la reforma no va a surtir efectos, que mediante amparos que presenten los trabajadores y las acciones de inconstitucionalidad que haremos llegar, esta iniciativa también se va a caer, pero le servirá de narrativa al Ejecutivo para entrar contra la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Es otro distractor más para mantener a la población ocupada en este tema y que no se hable del desastre que tienen en el país en seguridad, en salud, en el campo, en migración y otros rubros más de vital importancia. Pero una vez más, les van a enmendar la plana en el más burdo de sus intentos, incluso generando un dictamen desde una comisión que no es competente. A ese grado llega su desconocimiento como legisladores. Hoy pretenden aprobar un dictamen que quiere eliminar 13 fideicomisos de los 14 que tiene actualmente el Poder Judicial. Con ello pretenden que poco menos de 15,000 millones de pesos pasen a las arcas del Poder Ejecutivo, vulnerando los derechos laborales de 55,000 trabajadores que resultarán afectados por las malas decisiones y por la venganza política. Estos fideicomisos datan desde 1998, no se crearon con la llegada de Morena al gobierno. Les pregunto, ¿por qué no los eliminaron en los primeros 5 años de este gobierno? ¿Acaso sería porque tenían un presidente de la Corte a modo? Esto significa que Corte a modo, Ejecutivo complaciente, Corte incómoda, ajuste presupuestal. Su excusa es la transparencia y la rendición de cuentas, cuando lo que menos les gusta es precisamente eso. Ustedes que se dicen férreos defensores de la transparencia, han acumulado al día de hoy 204 días con el INAI mutilado, incompleto. También les quiero preguntar, ¿por qué temen nombrar a las y los comisionados del instituto? En su gobierno se han detectado irregularidades que suman más de 15,000 millones de pesos en Segalmex. Tampoco sabemos del presupuesto destinado a Notimex en 3 años y 8 meses que llevan en huelga, más los sobrecostos de las megaobras de este gobierno que suman poco más de 250,000 millones de pesos, gastos sin transparencia y mucho menos rendición de cuentas. Con solo recuperar los recursos que este gobierno se ha robado en Segalmex, tendrían el dinero que pretenden arrebatar a las y los trabajadores del Poder Judicial. Quieren desaparecer 13 fideicomisos que nunca han sido observados por la Auditoría Superior de la Federación, que no han presentado irregularidades, cuando ustedes han gastado por lo menos 500,000 millones de pesos sin transparencia, reservando la información de sus megaobras por 5 años. Pero recuerden que la reserva de la información no suspende la prescripción. Nos veremos en 5 años. Sucede venganza y cerrada visión. Hoy va en contra del Poder Judicial, sin pensar que debilitar a un poder de la Unión es debilitar al Estado. Estos fondos permiten que hoy el Poder Judicial tenga la capacidad de operar, blinde sus decisiones sobre injerencias externas, no solo institucionales, sino también del crimen organizado. El Poder Judicial funciona anualmente con menos del 1% del presupuesto federal y aún así lo quieren debilitar, aún sabiendo que gran parte de los recursos de los fideicomisos son ahorros de las y de los trabajadores. El trasfondo de este dictamen nos permite ver que la actual administración no tiene llenadera. Ya eliminaron fideicomisos de ciencia, de tecnología, de educación, de salud, de economía, de desastres naturales, de atención a migrantes
y principalmente de seguridad, entre otros. Y hoy, una vez más, no les alcanza el dinero que derrochan. Reitero, no tienen llenadera. En el grupo parlamentario del PRD no acompañaremos el deseo del presidente de someter al Poder Judicial de la Federación, como sí lo ha logrado, gracias a la mayoría oficialista, con el Poder Legislativo. Concluyo con esto, Presidenta, diciéndoles que queremos decirlo fuerte y claro: no defendemos privilegios, defendemos la viabilidad operativa del Poder Judicial de la Federación, así como los derechos adquiridos de sus trabajadores. A ellos les digo, sabemos que no los manda nadie, como lo afirmó hoy por la mañana el presidente. Concluye. Son personas preparadas, personas con un criterio propio, que defienden sus derechos. No son borregos de nadie, como sí lo son los diputados del bloque oficialista que a ciegas Concluye, obedecen diputado. a su jefe. Es cuanto, Presidenta.